Bien, y el proyecto Mapocho Pedaleable nace de dos estudiantes de la Universidad Católica que con el paso del tiempo fueron involucrando distintos agentes en su propuesta para recuperar el río Mapocho como espacio público en la ciudad. Y para conversar de este tema estamos con Tomás Echipurú, co-creador más bien de Mapocho Pedaleable, finalista a Boni Ciudad Nueva 2017. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchos conocemos el nombre de este proyecto que es Mapocho Pedaleable, pero quizás no conocíamos a sus creadores. Tú eres uno de ellos y cuéntame primero cómo parte esta idea de que el río Mapocho sea un espacio para la ciudad. Bueno, en realidad esto, como tú bien decías, tiene un origen que es académico, surge en el contexto de dos proyectos de título universitarios de Osvaldo Larraín, un compañero, y yo que estaba en ese tiempo haciendo un magíster en arquitectura del paisaje. Y desde ahí empezamos a indagar y ver opciones para ver cuál podría ser la manera más eficaz de recuperar la relación que durante mucho tiempo tuvimos con el río Mapocho y que la perdimos. La perdimos durante buena parte del siglo XX y quizás un poquito antes, ¿no es cierto? Donde de a poco las infraestructuras que fuimos construyendo en torno al río terminaron por desvincularnos del lecho. Dejamos de tener contacto con ese espacio. Y como además era un espacio que se había contaminado, tomamos la estrategia un poco como de tirar la mugre por debajo de la alfombra y en vez de hacernos cargo del problema, olvidarlo un poco. Y nos olvidamos de que tuviéramos un río en la ciudad. Y desde ahí nosotros, trabajando en la universidad, nos empezamos a dar cuenta de que esto tenía un valor, y un valor que de alguna manera estaba oculto. Cuando se limpió el río el año 2010, el proyecto que hizo Aguas Andinas en su momento para canalizar las aguas servidas al lado del río, la gente siguió teniendo la misma sensación de que el río estaba contaminado como estaba antes. Es decir, como habíamos perdido ese contacto, nos habíamos olvidado que el río era... Era desagradable incluso caminar cerca del río. Claro, uno cruzaba los puentes y decía como... Era bastante asqueroso, digamos. Y eso había cambiado, pero la percepción de la gente seguía siendo la misma. Entonces, dijimos, en realidad lo que hay que hacer es acercar a la gente al río y para eso necesitamos algún pretexto, una excusa tal vez funcional. Es decir, ¿por qué yo querría hoy día bajar a ese espacio? Cuando baje voy a descubrir que tiene un valor, pero antes de eso tengo que encontrar una excusa para motivar a la gente. Y ahí fue que la idea de ocuparlo como un canal, como un paseo metropolitano, cuyo principal objetivo en ese entonces era mover ciclistas, es decir, tú podrías tomar todo el tramo canalizado del río y hacer cerca de 7 kilómetros sin interrupciones, sin cruces, andando a mucho mayor velocidad y mucho más tranquilo que lo que le harías en la ciudad. Podía ser una motivación para que esa gente se acercara. Pero después con el tiempo lo que terminó pasando es que en estas activaciones que fuimos haciendo año a año, cada día empezó a llegar más gente que no necesariamente andaba en bicicleta y se fue como de alguna manera recomponiendo esa relación que la ciudadanía previamente tuvo con el río, tomar contacto con el agua finalmente, que es el tener un río donde el agua pasa, corre y uno escucha el ruido del agua pasar, ya tiene un valor en sí mismo y es algo que hasta ahora se había perdido. Y el proyecto de alguna manera busca como reconstruir esa relación. Pero cuando ustedes dicen ya hagámoslo con la bicicleta pedaleable. El año 2011 fue que decidimos bautizar el nombre de Mapocho Pedaleable, que de hecho después terminó siendo muy útil para instalar la idea y al día de hoy ha sido casi un karma en el sentido de que la gente sigue pensando que esto es como solo para bicicletas, es como si fuera como la costanera norte de las bicicletas. Exacto. Y sí. En realidad, si bien funciona ese eslogan, queda muy limitado porque sus usos posibles son mucho mayores. Y eso ha quedado demostrado en las activaciones que hemos hecho donde la gente ha ido a ocupar el espacio para mucho más. Pero surgió en ese contexto cuando en ese momento el presidente Piñera quiso hacer el Mapocho navegable y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué tenemos que pensar que el río sea algo que no es? ¿Por qué no valorarlo por lo que es y ocuparlo para algo que pueda ser útil? Y en ese sentido la idea de un Mapocho pedaleable a mucha gente le hizo sentido. Y nosotros en ese momento logramos de alguna manera traspasar del mundo académico al espacio más bien ciudadano, apoyado en las organizaciones sociales, particularmente en torno al tema del ciclismo urbano. Desde ahí encontramos mucha aceptación a esta iniciativa y fue con eso que fuimos como amplificando un poco este mensaje y traspasándolo a la ciudadanía, de modo que se ha ido convirtiendo en el tiempo en una suerte de causa ciudadana, ya pasó del proyecto académico, proyecto urbano, a una causa ciudadana. Finalmente hoy día la gente lo que quiere es volver a recuperar esa relación con el río. Ahora, primero era la relación con la ciudadanía y ahí una vez con eso ustedes van a las autoridades y les dicen, mire, tenemos esto y se puede hacer. Sí. ¿Ese fue el camino que hicieron? En parte sí. Esto va creciendo un poquito como una bola de nieve en el fondo. O sea, partimos, como te decía, en la universidad, después tomamos el apoyo de las organizaciones que nos ayudaron a visibilizar este tema y con eso despertó el interés en ese momento de los alcaldesas de Santiago y de Providencia. Después con el tiempo se fue sumando el intendente Orrego y así la cosa fue escalando. Entonces, como partimos con actividades que tenían 500 personas, pero después el año siguiente o 2 años después ya teníamos más de 4.000 y al año siguiente habían 20.000 personas en el río,
millonario. Entonces, cuando empiezas a ver que hay cada vez más gente que le interesa esto, también despierta el interés de las autoridades, de los políticos que dicen, bueno, en realidad tal vez tiene sentido hacer este proyecto. Y ahí fue que se fue sumando primero, como te decía, las dos alcaldesas en esa época, luego el intendente Orrego, y finalmente terminamos para el Foro Mundial de la Bicicleta entrando a La Moneda en bicicleta a escuchar de manos de la presidenta que el proyecto se iba a construir. Cuestión que esperábamos con mucha ansia y que hoy día parece que ya no va a ser tan así. Es que ese es el punto. Uno, al principio de la entrevista le decíamos, uno reconoce el Mapocho pedaleable, se acuerda de las actividades donde había mucha gente y autoridades pedaleando en el Mapocho, desde el puente que está en Recoleta, si no me equivoco, hasta aquí cerca hay una subida, la verdad. Y bueno, es un poco engorroso sí bajar y subir con la bicicleta, en fin. Pero esa era la idea o el primer paso. Entonces, mucha gente se quedó con la idea, vamos súper bien y vamos a tener un Mapocho que lo vamos a aprovechar, vamos a poder caminar por ahí, hacer actividades, pero no ha pasado nada. Nos quedamos ahí, parece. Claro, es que lo que pasa es que hay que diferenciar lo que hemos hecho como actividades, que el objetivo de eso es poner en valor la necesidad de que exista un proyecto definitivo ahí, que un proyecto que existe por otro camino, digamos, que corre por otro lado. Entonces, una cosa es estas rampas de andamios que son medias precarias, donde lo que se busca es que la gente pueda experimentar lo que sería eso. Pero el proyecto definitivo considera 6 accesos en todo el largo del tramo canalizado, con accesos formales, de hormigón, con rampas, con escaleras, un proyecto mucho más ambicioso que tiene un costo cercano a los $10 millones. Ese proyecto del año pasado, con el gobierno de la presidenta Bachelet y bajo la administración de Orrego en la intendencia, el proyecto quedó financiado. O sea, se adjudicaron para el proyecto cerca de $10 millones para su construcción. Y se licitaron por 2 partes separadas los accesos y la construcción de la pista. Eso estaba avanzando y cuando hubo cambio de gobierno, la intendenta un poco hizo una revisión general de todos los proyectos que estaban en carpeta y consideró que este en particular, la forma en que estaba siendo financiado no sería legal. ¿Ya? Y ahí hay una discusión que hoy día está entrampada en Contraloría para que Contraloría determine si la forma de financiar el proyecto corresponde o no. ¿Por qué? Porque el proyecto al día de hoy nunca ha tenido una RS, como lo que se entiende tradicionalmente como calificación de un proyecto que es rentable socialmente, porque la forma en que se evalúan este tipo de proyectos no permite encajar un proyecto como este. O sea, si tú lo comparas con otro proyecto de ciclovía, evidentemente que es un proyecto muy caro, pero yo creo que a todo el mundo entiende que el proyecto no es una ciclovía, pero la forma en que se evalúa para el Estado es una ciclovía. Entonces el proyecto obviamente es muy caro y la rentabilidad social no da. Ante eso, la medida que se tomó fue la de la prioridad presidencial, que es algo que se ha ocupado en todos los gobiernos históricamente para financiar justamente proyectos que puedan ser emblemáticos, que puedan tener un alto valor, pero que por las métricas tradicionales no dan. No es para nada nuevo y eso en el fondo se implementó en este caso y la intendenta consideró que no era una manera válida para hacerlo y hoy día estamos parados en Contraloría esperando a ver cuál va a ser la resolución de ese capítulo de esta teleserie. ¿Tienen algún plazo? No realmente, la Contraloría no nos ha informado un plazo, así que estamos ahí a la expectativa de ver qué va a pasar, pero estoy confiado de que nos van a dar la razón. Bueno, Tomás, te agradecemos que hayas venido esta tarde a hablarnos del Mapocho pedaleable y esperamos entonces que haya una respuesta luego y que podamos tener entonces no solamente ciclovía en el río Mapocho, sino que muchas más instancias para caminar, jugar, etcétera. Que tengas un lindo fin de. Igualmente, muchas gracias. Que esté bien, buenas tardes.